Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches desde donde nos estés acompañando. Hoy tenemos un Totem Live especial de fin de semana, Totem Live de sábado y especial de fin de semana con una invitada muy especial. La invitada especial de hoy es mi estimadísima y admiradísima Cristina de Juan, directora del Hotel Bahía del Duque en Tenerife, uno de los hoteles más maravillosos del mundo. No podía más que tener una de las mejores directoras del mundo. ¿Qué tal, Cris? Bienvenida. Hola, Andy. Madre mía, qué presentación, que hasta vergüenza me dio. No, que te agradezco mucho que me hayas invitado, pero desde la admiración, desde luego, es mucho mayor la mía hacia ti y tu manera de comunicar, de trabajar y todo, que para mí es un orgullo acompañarte. Muchas gracias, Andy. No ha sido fácil convencerte para que estés acá, pero agradecemos muchísimo que hayas asumido ahí el esfuerzo y de No, que nos acompañes. Tenemos muchas ganas de conversar un rato contigo, especialmente en un día como hoy en el que nos enteramos por los medios de que finalmente a partir de julio España vuelve a abrir sus fronteras para el turismo de fuera, ¿no? sí, para nosotros estábamos deseando que lo hicieran público porque llevábamos mucho tiempo con esta, sí, parece que sí, sí, y estábamos empezando a perder un poco la esperanza y para nosotros es un día importantísimo y nos da una inyección de energía porque julio es un mes perfecto para abrir. Estamos súper preparados nosotros y los compañeros de los demás hoteles para, en la circunstancia en la que vivimos, abrir y dar el servicio correspondiente con las condiciones que Sanidad exige. Cris, obviamente cualquier cliente que va a ir a un hotel y sobre todo un hotel de primera categoría como es el Bahía, creo que va a dar por hecho que todo lo que es higiene, desinfección y seguridad va a estar no bien, sobresaliente. Pero me imagino que después de 2 meses y pico encerrados, lo que la gente va a querer es algo más, va a querer comer rico, estar al aire libre, ir a la playa, recibir sonrisa, empatía, cariño. Aparte de todo ese kit de higiene y desinfección, el resto seguimos igual que nunca, mejor que nunca. ¿Cómo nos estamos preparando para esa parte? Yo creo que mejor que nunca, porque de vez en cuando yo siempre pienso que la vida nos da un toquito para ponernos a todos en su sitio y entonces aprender a valorar realmente lo que tenemos. Nosotros, hablo por la plantilla del hotel, que somos unos 700, los compañeros están súper motivados y súper ilusionados en nuestra reapertura, que así lo tomaremos como una reapertura o un reinicio. Realmente nosotros somos unos privilegiados los que trabajamos aquí en Bahía del Duque porque es un hotel abierto, zonas interiores, lo que a veces cuando aquí llueve, que es 2 días al año, es un hándicap, pues en estas situaciones es una ventaja enorme porque nosotros vivimos al aire libre todo, restaurantes, las dos playas, hasta el spa es al aire libre, o sea que somos unos afortunados. Tengo un amigo que se llama Antonio, que tú conoces muy bien, que siempre que tengo la suerte de ir a visitaros ahí al sur de Tenerife, me dice, bienvenido al paraíso, ¿no? Creo que sin duda alguna, para alemanes, ingleses, rusos, escandinavos, poder huir de ese frío en el sentido más global, no solamente climático, y llegar ahí es como un mimo para su alma, ¿no? Sí, es más, nosotros que hablamos mucho, en este caso yo con los clientes que llevamos, porque el equipo de directivo nosotros llevamos X clientes personalmente cada uno para el mimo que le corresponde. Entonces, con algunos que hemos hablado, por ejemplo, decía, es que a mí quedarme en invierno aquí en Europa me supone peor problemas de salud que viajar hasta ahí y estar ahí al aire libre en el hotel. O sea, de hecho, así es, porque el invierno aquí es, vamos, un privilegio. Claramente no hay invierno, es una No. temperatura maravillosa. Cris, una de las cosas que para mí es esencial en lo que es un hotel de lujo es que el servicio no sea ni bueno, ni muy bueno, ni excelente. Tiene que ser de sobresaliente para arriba. Bahía del Duque gana, no me acuerdo si fue en el 2019. No,
o sea, son premios que nos convocaron para ir a la gala en Londres las 2 veces y yo fui a recoger uno y realmente no lo esperas porque no es una cosa que hayas solicitado, ni siquiera hayas entrado tú en la lista, sino a nivel Europa. Para nosotros el hotel, yo siempre lo digo y quien me oiga dirá, esta está media chifleta, pero bueno, este hotel tiene su propia personalidad y demanda de un tiempo para conocerlo, porque no todo lo que tú quieras modificar, él te lo va a aceptar. O sea, es como si tuviera una vida. Incluso ahora que estamos todos aquí, que hay un equipo de RT, lo ves que el hotel tiene su alma. Entonces, dentro del alma de este hotel está el servicio, porque nosotros somos un hotel de propiedad familiar, que no quiero desmerecer ningún otro hotel de otro tipo, porque todos tienen un montón de ventajas. Yo hablo en este caso del mío, porque es el que vivo y por eso lo detallo. Es un hotel de propiedad familiar que está muy presente, la familia aquí. Y yo creo que eso se nota porque se va transmitiendo entre los colegas, entre los compañeros, los jefes. Y entonces realmente no es un hotel, es una casa que recibe amigos. Y por eso te nace. Yo creo que cuando a mí la profesión me encanta y cuando a ti te nace y lo haces de corazón, la otra persona lo nota. No hace falta que seas pelota ni que le digas nada, sino dices, ay, mira, esta gente estaba deseando verme. Y no es solo los que llevamos tiempo, sino porque ya el ambiente aquí se respira y entonces el servicio aquí sale natural. Qué bueno. Al final siempre volvemos a esa frase que dice que mejor que decir es hacer, porque al hacer las cosas se dicen solas, ¿no? Sí. Indudablemente el hacer de ustedes es increíble. Yo me anoté acá una cosa que vi de una entrevista tuya que me pareció muy divertida, que es, me encanta cuando piden hablar con el director y aparezco yo. ¿Qué querías decir con eso? Que me lo imagino, pero quiero que me lo cuentes. Porque cuando alguien, como en todos lados, depende de las expectativas, de tus experiencias, algo que no está a tu gusto, nosotros aquí somos muy flexibles de recibir ese feedback, porque de hecho, por ejemplo, las relaciones más estrechas con clientes repetidores han nacido al principio una queja que hemos redirigido entre todos juntos. Qué bien. Entonces, al principio, muchas veces, este hotel pasó una época que era muy jerárquico, había un director hombre en sus 50 años, que es como la figura que durante un tiempo el cliente esperaba. Entonces, cuando decían, pues quiero hablar con el director porque no estoy contento, y yo decía, vale, yo salgo, no hay problema. Entonces sales y decía, poco más bueno que decía, ¿y esta quién es? Pero Soy la luego, directora. sí, pues soy yo y si no hay otro, pero era curioso y nos reíamos bastante cuando decían eso, sí, no se preocupe. Ahora voy a llegar al tema ese de liderazgo y de mujer y de diversidad, pero antes dijiste algo de clientes repetidores. La tasa de repetición del hotel es altísima y eso habla sobre todo de un excelente servicio, porque al final lo importante no es que la gente venga, sino que vuelva, ¿no? ¿Hay algún secreto? Yo me acuerdo a veces verte en el hotel caminando, whatsappeando, y digo, ¿qué estás haciendo, Chris? No, estoy hablando con la clienta fulana de Gran Bretaña, o con la clienta fulana de Bélgica, con el cliente fulano de Alemania. Es como que tienen una línea directa con la directora, a pesar de tener un staff tan grande y un hotel que para gestionar es complicadísimo. Siempre le dedicás tiempo no solamente a gestionar, sino también a construir relaciones, que me parece de lo más valioso en estos tiempos, ¿no? A mí lo que más me gusta es el cliente y estar fuera en el hotel paseando, viendo qué tal las cosas, viendo si las cosas van bien, si necesitan los compañeros algo. Eso es lo que más me gusta a mí. Yo te soy sincera y espero que mi jefe no me esté viendo. Cuando me dicen prepara presupuesto, para mí es un sacrificio sentarme, que no es lo mismo. En cambio, yo es llegar, dejar el bolso, irme al desayunador, porque digo, ay, a ver si está, como si vas al bar del pueblo, pues a ver si está la señorita X y la veo a ver qué tal está la hija. Y eso lo hacemos todos, porque en realidad con un respeto se estrechan relaciones bonitas. Ahora cuando cerramos,
fuimos todos los directores acordándonos, ay, nos faltó contactar a este, a ver si está bien, dónde está, no sé, si necesitan algo, y los fuimos contactando todos poco a poco. Tenemos una tasa de repetición muy alta, por encima del 40%, Wow. que vuelvo a lo mismo, que se ha hecho con relaciones sinceras con clientes muy agradecidos. Y se nota porque es una tasa brutal, ¿no? Brutalmente positiva, increíble, admirable. Decías al principio de la conversación que esto es como una reinauguración, un relanzamiento, ¿no? En uno de los Totem Live, casi al principio de los Totem Live, me acuerdo que Emma Giner dijo, lo que necesitamos todos es como un reset, ¿no? Volver a pensar un montón de cosas y replantearnos un montón de cosas. ¿Ha habido en la cabeza de Cristina algún aprendizaje que pueda trascender la cuarentena, la pandemia y que pueda aplicarse a todo lo que llamamos ahora mismo el new normal o el día después? Yo he reflexionado mucho y aunque parece un tópico, hay que aprender a no dar todo por hecho, las cosas por hechas, porque parece que te metes en una rueda y dices, bueno, viene el verano, estamos llenos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, bla, 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 y vas como una rueda de aceleración que vas haciendo las cosas por inercia. Entonces, yo creo, o por lo menos yo en este caso, jamás pensé que íbamos a parar el país de esta manera, nunca. O sea, yo dije que va, eso, como hay tantas políticas que uno no conoce, dices, evitarán cerrarlo por la economía, bla, bla, bla. Y de un día para otro, yo estaba en la península y me dijeron, vete hoy que mañana cierran. Y me fui y efectivamente al día siguiente cerraron el espacio aéreo y fuimos cerrando poco a poco. Y es aprender a valorar cada día lo que vas consiguiendo, lo que vas avanzando, lo que vas aprendiendo, sobre todo, y no dar nada por supuesto. Qué bien, qué bien. Sí, aparentemente este mundo de incertidumbres y cosas inesperadas, esta no va a ser ni la última ni la anteúltima, va a haber muchas más y está bueno tener la cabeza al menos preparada para seguir respondiendo, ¿no? Hablábamos de la buena noticia de julio. Nosotros en Madrid, a partir del lunes, pasamos a fase 1. Me imagino que ustedes pasan a fase 2, ¿no? Casi seguro. Sí. ¿Cómo fue pasar de fase 0 a fase 1? ¿Se nota algo en el humor de la gente, en el ánimo de las personas? ¿Se empieza a ver más actividad, más optimismo o verdaderamente simplemente una fase más y sin grandes impactos? Yo lo he empezado a ver ahora, esta semana, que estamos en la segunda de fase 1, como entrando en la 2. En la primera, he de decir que aquí se han portado súper bien la gente. Cuando estábamos confinados no se veía nadie en la calle. Cuando abrieron un poquito la puerta, así una rendijita, como decimos aquí, tampoco se salió mucho. Y esta semana, la segunda de fase 1, sí se ve. Y cuando ya empezaron a decir que iba a haber verano, que han ido como soltando poco a poco, sí se ha empezado a ver como más alegría, porque yo Qué lo bueno. que veía era un poco de susto, un poco de miedo, ¿qué pasa? Es que no sé si vuelvo, no sé si no. Ahora parece que las cosas parecen más estructuradas o más organizadas y la gente, pues mira, ya van a abrir los centros comerciales en esto, pues sí. Qué bueno. Y yo lo empiezo a ver ahora y Qué creo bueno. que la semana que viene en fase 2 lo notaremos aún más, que aquí abre las playas, Andy, que es tan importante para nosotros, el mar. Fundamental, sí, mi querido océano Atlántico, nada más y nada menos. Sí, sí. O sea que en el equipo ya sabe que hay un horizonte de reapertura, no se sabe si será el 1 de julio o el 10 de julio o el 15 de julio, pero se sabe que va a ser en algún momento de julio, con lo cual ya estamos en la cuenta regresiva para la reapertura. ¿Qué medidas se están tomando en relación a la tranquilidad y a la confianza de ese cliente que mencionabas? Nosotros, como somos especialistas en hospitality, pero no en sanidad, nos hemos aliado con un grupo hospitalario importante, internacional, y junto a un laboratorio han diseñado una auditoría y unos protocolos
que los vamos a empezar a establecer. Ahora es un mes justo antes de abrir, empezamos Qué bueno. ahora ya. Entonces ellos antes de abrir hacen una auditoría de todos los procesos de trabajo desde la puerta principal hasta la puerta a la playa, o sea, del hotel de arriba abajo, y una vez superas la auditoría, te dan el óptimo para abrir. Y entonces trabajaremos con las bases de estándares hospitalarios en cuanto a desinfección. Bien, imagino que esto aplicará tanto para los huéspedes que van a venir de fuera como para todo el staff y el equipo que va a estar trabajando desde dentro, ¿verdad? Sí, sí, nosotros estamos valorando todo a medida que vayamos abriendo. Ellos nos hacen unas pautas de test para los empleados que van incorporándose, las frecuencias que hay que hacerlas, y todo eso ya está hablado y ya está organizado. Solo nos faltaba saber cuándo nos iban a dejar abrir para el cronograma ponerlo en marcha. Qué bueno. De todas Cris, maneras, perdón. El hotel fue desinfectado 2 veces desde que hemos cerrado, entonces es un punto de partida bastante positivo. Sí, mucha gente quizás por desconocimiento piensa que desde que empezó la cuarentena los hoteles se cerraron y no se hizo nada, pero habéis estado trabajando como locos en 4.000 frentes. Sí, nosotros tenemos un equipo de retén, manteniendo el hotel, pues gente limpiando las cocinas continuamente todos los días, pisos limpiando las habitaciones, todo. Una empresa externa vino a desinfectar 2 veces. Los jardineros, que nosotros tenemos casi más jardín que hotel, pues han estado trabajando jornada completa. Y nosotros somos 8 directores, hemos estado todos trabajando en la preparación de los protocolos, de la apertura, contacto cliente, reserva. Todos hemos estado con la central, que nosotros tenemos una central en Santa Cruz que nos apoya. Qué bueno, qué bueno. Quiero hacer una pregunta que quizás es un poco incómoda, pero me apetece hacerla, que es, y se le ha hecho a muchas de las mujeres que han pasado por los Totem Live, muchos de los países que mejor han atravesado la crisis del coronavirus, como Nueva Zelanda, Taiwán, Alemania, muchos de los países escandinavos, tenían el denominador común de que en la cabeza del gobierno había una mujer. Obviamente esto no es para decir quién es mejor ni quién es peor, pero claramente el liderazgo, cuando está en cabeza de una mujer, se ve que tiene, no sé si es más una sensibilidad diferente, una gestión diferente o lo que fuese, pero claramente es eficaz y a los hechos me remito, ¿no? La pregunta en concreto es, vos sos directora de un hotel top, madre, esposa, hija, amiga, un hotel, vamos, es 24/7. ¿Cómo organizás, cómo gestionás esa escasez de tiempo para poder ser directora, esposa, madre, hija, amiga, etcétera, etcétera? Pues siempre pienso que es fatal. Siempre tengo en mente que no estoy suficientemente tiempo en casa. Luego cuando estoy en casa pienso que tenía que haber estado en el hotel, y siempre tengo esa eterna batalla en la cabeza. Mis amigas, que si alguna me está oyendo, seguro que hace un comentario, venga, sal del hotel ese ya, y yo a veces termino diciendo, vengan al hotel a verme, y fatal, pero como todos, yo creo, lo que pasa en esta profesión es necesita mucha dedicación, porque son relaciones. Entonces yo sí entiendo que a la gente le guste estar con nosotros, vernos, tener charlas, yo lo entiendo. Y entonces en base a eso ya llevo muchos años trabajando, pues como nosotros tenemos mucha flexibilidad, pues salgo, vuelvo a entrar, pues si el niño viene a la guagua, salgo a la guagua, lo recojo y vuelvo al hotel, ya estoy aquí en la cena, saludo antes de entrar en la cena, y durante la cena pues voy y lo baño. Entonces así vamos compensando, pero bueno, lo mejor que puedo. Lo mejor que se puede. Bueno, yo cuando te decía que te admiraba mucho, pero que no envidio tu trabajo, es justamente eso. Yo creo que lo que vos haces es casi un sentimiento. O sea, uno no puede ni siquiera entrenarse para muchas de las cosas que al final uno termina haciendo, porque vos te pueden entrenar
a gestionar ciertas cosas, no sé, unas reservas, unos checkouts, no sé, mantenimiento, limpieza, pero es muy difícil enseñar a generar relaciones, establecer lazos de confianza, inspirar todo eso en un cliente. Yo creo que eso se tiene o no se tiene, ¿no? Creo que viene con la naturaleza, pero también con la pasión y con el compromiso que uno le pone a eso que vos decías. El hotel tiene un alma. Eso nunca lo escuché decir, me parece. Bueno, en realidad se lo escuché decir solamente a Norman Foster diciendo que sus edificios tienen alma, pero nunca lo había escuchado de alguien que no fuese un arquitecto que al final también tiene que vender su producto, ¿no? O sea que me encantó, hasta me emocionó y creo que es tal cual, ¿no? Pero el alma al final viene del equipo, ¿no? Y de los huéspedes y de las relaciones y de las experiencias y del servicio y de los detalles, ¿no crees? Es que yo creo que cuando las labores están excesivamente estandarizadas, que era un pecado desde mi punto de vista, que hacían mucho los americanos, que es estandarizar hasta el último, en la última salida, hace unas relaciones demasiado artificiales. Aquí en el hotel se le da libertad a todo el mundo dentro de unas normas básicas, pero la libertad la tienen. O sea, si hay un camarero que está en, yo qué sé, en uno de los restaurantes y sabe que a un cliente le gusta un plato determinado y no está en la carta y se lo quiere hacer y él se organiza y lo hace, perfecto. O sea, aquí nadie va a ver que eso no está en carta y eso es lo que al fin y al cabo todos queremos, que te dediquen tiempo, que te dediquen cariño, y si encorsetas mucho una relación, no es una relación sincera. ¿Qué pasó con esa pareja que de repente se querían casar y surgió una mini crisis? ¿Y cómo se resolvió? ¿Te acuerdas o no? Faltaba un anillo, una alianza, no me acuerdo bien. Ay, no me acuerdo, Andy. No pasó una pareja que se quería casar y de repente dijeron, necesitamos la alianza, tenemos que casarnos, no sé, vamos a solucionarlo. Y ustedes salieron, ¿eh? No, ahí me pillaste, no me No acuerdo. sé, no sé quién me contó la historia, alguna vez me la No, contó alguien, pero aquí bueno, no con tantas era. historias no te puedes acordar de todas, ¿no? Como la historia No. de una señora que vino, ¿cuánto? ¿90 veces al hotel o 100 veces? Sí, ellos las cuentan casi todos, ¿eh? Y ¿Qué entonces, dices? y si no te dicen, míramelo ahí en el ordenador y se lo dices, sí. Y Wow. aparte, ellos ayudan cuando le pedimos ayuda en que piensan en algunas cosas o en un restaurante que vamos a cambiar, en las sílabas nuevas cuando empezamos con BDB, en cosas así y privados, además, privados ayudan, sí, se sienten como muy identificados. También hay un montón de personajes muy famosos del mundo de la empresa, del mundo del deporte, de otros ámbitos, que eligen ir al hotel porque hay mucha privacidad, hay una atención muy personalizada. Ha habido, que se pueda contar, ¿no? Porque seguramente mucho no se pueda contar, algún personaje o algunos personajes que han pasado por el hotel que merezcan destacar alguna anécdota o alguna historia así divertida, original o emocionante. ¿Que te acuerdes? Ay, Andy, me dejas Muchas preguntar. preguntas complicadas te estoy haciendo. No, bueno, la más así bueno, que a mí me hizo gracia y la voy a contar porque fue hace muchos años y Bien. ya no, Ya ya se puede caducó contar. como Hacienda. Cuando vino el ciclista que después resultó que, ay, ¿cómo se llamaba este? El ciclista americano que Sí, ganó Armstrong. Armstrong. Él venía a entrenar aquí y salía de aquí, que nosotros estamos en Hades, y quien conozca la isla, e iba desde el hotel al Teide pedaleando, que yo me quedaba loca. Wow. Yo le dije, no, me da que este señor, yo no lo estoy entendiendo. Yo le decía, pero usted sale de aquí, del hotel, y va hasta allá arriba al Teide pedaleando. Sí. Y yo decía, no, yo me da que no lo entiendo, pero sí, yo lo veía salir cada día. Y Increíble. entonces, un día salió y había un taxista que quería, que iba a llevar a unos señores al aeropuerto. Y él, bueno, empezaron allí a discutir los dos. Total, el ciclista hablaba español, se ensarzaron allí en una conversación que yo empecé a ver un poquito calentita, y entonces le dije, bajé, y yo el taxista haciéndole señas, yo,
desde lejos, que nada, y bajé yo, ay, bueno, pues nada, él ya se iba. Y allí querían los dos seguir arreglando el negocio, pero vamos, tuvieron una... Evitaste un mal mayor. Sí, 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 relación interesante. Cris, vamos a ir acabando con un par de preguntas, que no te quiero robar la tarde de familia tampoco, con el Peque, con el subcomandante y el resto de familia. Ahora estoy leyendo en un montón de medios, bueno, llegó el momento de humanizar las marcas, llegó el momento de la sostenibilidad, llegó el momento del trato personalizado, llegó el momento de destacar por algo diferente a los demás o lo inimitable. Claro, yo voy haciendo tics en todo lo que todo el mundo dice, digo, ustedes ya han hecho todo. ¿Qué nuevos desafíos tenemos por delante ahora? Nosotros, la gran preocupación que tenemos mientras dure pues, por ejemplo, las mascarillas o las protecciones, porque una sonrisa hace mucho, mucho más que muchas palabras. Entonces, nos parece que puede llegar a ser una barrera psicológica importante entre el cliente y las personas. Por supuesto que lo que prima es la salud, la protección de todos, sobre todo del empleado y del cliente, de ambos. Pero quieras que no, esa barrera, el miedo, eso son preocupaciones o cosas que estamos alertas para ver cómo se van desarrollando. Excelente. Ser el buque insignia de Thais, sin duda alguna, es una altísima responsabilidad, sobre todo en la medida que se vayan abriendo nuevos hoteles de Thais en diferentes destinos. Bahía siempre va a ser Bahía, siempre será el flagship. Indudablemente, si tuvieses que elegir los 3 atributos más importantes del equipo, del alma del hotel, de estos 26 años, si no me equivoco, de existencia, ¿cuáles serían esos atributos más destacados según Cris? Para mí el hotel es atención, es servicio y es cariño. Qué bueno, qué bueno. Y todos los 700, ¿cómo hacen para poder entender, absorber, sentir y dar vida a esto? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logran? Nosotros tenemos la verdad que nos lo han preguntado varias veces, lo de cómo se contagia el sentimiento. Una cosa importante es que tenemos una estructura de jefes importante que empuja mucho el trabajo hacia los demás compañeros. Los jefes nos ayudan mucho y aparte yo creo que la libertad de hacer es como decir, mira, nosotros aquí trabajamos así, siéntete libre de hacer mientras respetes, no seas confianzudo, sino mantengas la compostura, puedes hacer lo que quieras que sea mejor para el cliente, no va a haber problemas ni después nada, amonestaciones ni nada de ningún tipo. Y luego también todos demostrando desde la familia, demostrando que así es como quieren que se trate al cliente. Entonces, cuando lo van viendo, se va contagiando. Hermoso. Y sobre todo, es súper importante tener un liderazgo claro, inspirador, que ayude a empoderar y que todo el mundo se crea esto. No porque es un discurso, sino porque es algo en lo que de verdad se cree y se hace desde hace mucho tiempo. Sí, oye, yo creo que se pueden decir muchas cosas. También nunca llueve a gusto de todos, pero mientras se hagan las cosas con cariño y siendo agradecidos, todo va a ir bien. Fenomenal. Una de las cosas que a mí me encanta de Cris es que cuando vos estás en una reunión y está ella, es de las que más escucha y menos habla. Y alguna vez me dijeron que los que más escuchan y menos hablan son los más sabios. O sea que, sin duda alguna, una mujer sabia, una gran directora, una enorme persona, una directora, una persona, una líder que ha llevado junto a su equipo a lo que es la excelencia, o mejor dicho, lo outstanding a una nueva dimensión. Me alegra mucho que la casualidad del mundo nos haya hecho hablar justo hoy que ya hay un horizonte de apertura. Al final creo que las coincidencias no existen y no ha sido tan terrible, ¿no? Ya estamos terminando, no sé cómo te has sentido, si ha sido muy duro, ¿no?
No, Andy, pero es difícil estar a tu altura, entonces por eso me intimidaba y tú sabes que yo me cuesta, yo aquí en el hotel lo que quieran, después salir me da como más corte. Está buenísimo. Yo creo que todos los que nos han acompañado desde Buenos Aires, desde Lisboa, desde Colombia, desde Madrid, desde Tenerife, todos seguramente van a coincidir conmigo en que has estado no solo a la altura, sino por encima de la altura, porque eres una fenómena. Vuelas alto porque tienes toda la humildad y aparte todo el expertise para hacerlo así y una empatía increíble. Así que mil gracias, Cristina de Juan. Estás en Tenerife Sur, ¿no? Sí, sí, estoy en el hotel. Ah, estás en el hotel. Bueno, al pie del cañón, como no puede ser de otra manera. Un abrazo muy fuerte para ti, para todo el equipo de Bahía del Duque. Que la reentré sea excelente y que sigan cosechando éxitos y construyendo relaciones, que es súper importante. Muchas gracias, Andy, y aquí los esperamos a todos. Un abrazo, que estés bien. Hasta luego, feliz sábado. Y gracias a todos por la compañía en este Totem Live especial de fin de semana con esta maravillosa persona, Cristina de Juan. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos mañana.